Abra su Biblia, el libro de Evangelio según San Lucas. Lucas, uno de los personajes que más escribieron acerca de los acontecimientos de cuando Jesús nació antes y después, qué es lo que pasó. Si usted conoce a Lucas, el escritor, en el capítulo número 1, Lucas no fue discípulo de Jesús, pero fue discípulo de Pablo. Lucas, se dice la historia que pues realmente él se piensa que fue un esclavo de un hombre que en el capítulo número 1 llama Teófilo, y le llama excelentísimo. Muchos historiadores dicen que Teófilo fue el amo de Lucas y lo dejó libre. Y cuando Teófilo conoció al Señor o le predicaron de Jesucristo, dejó libre a Lucas y Lucas empezó ahí a estudiar. Antes no se podía hacer como esclavo, pero ya como libre. Se dice que Teófilo le pagó los estudios para que Lucas fuese médico. Acuérdese que conocemos a este varón Lucas como el médico, lo menciona Pablo, y Pablo lo enseñó como su discípulo. Pues Lucas se le encomendó en investigar todo lo que había pasado acerca del nacimiento de Jesús antes, los acontecimientos que pasaron antes y después de su nacimiento. Y Lucas nos menciona pasajes que no nos mencionan los otros evangelistas. Por ejemplo, Lucas nos menciona el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Eso Lucas solamente lo menciona, lo dice aquí en su libro. También el anuncio del nacimiento de Jesús, Lucas lo describe perfectamente. Lucas describe un pasaje cuando María va y visita a Elizabeth, que eran primas hermanas. Lucas también nos muestra y nos describe el nacimiento de Juan el Bautista, que fue uno de los milagros también maravillosos de parte de Dios, el que Dios le dio a un hijo, a Zacarías, que era sacerdote, y a Elizabeth, que eran ya de edad avanzada, y Dios les dio ese milagro. Lucas también nos narra ahí un pasaje muy importante que es la profecía de Zacarías. Y Lucas nos narra los acontecimientos acerca de cómo los ángeles llegaron a los pastores y les anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y varios pasajes que solo Lucas lo refleja. Entonces, por eso vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas y vamos a ver un acontecimiento que precede al nacimiento de Jesús y que es el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que abra su Biblia en el capítulo número 1, en el versículo número 26 al versículo número 27. Vamos a leer estos dos versículos como introducción para poder desarrollar este pasaje que nos va a enseñar muchos principios en los cuales nosotros debemos, como cristianos, debemos estar atentos. Dice así la palabra de Dios, así como está sentado, dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, Lucas capítulo 1, versículo 26, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Diga conmigo, el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? ¿Cuántos están en la casa de Dios? ¿Sí trajeron su Biblia? Si no, creo que aquí está. Mire, aquí ya somos bien tecnológicos. Así que vamos a leerlo todos juntos. Repítalo con su voz. Dice: y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada como Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿cómo? María. Diga conmigo, el nombre de la virgen era María. Esto es bien importante que nosotros como cristianos debemos de entender este principio de la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús.
que María, como muchos comentan, y más que nada en estas fechas, por ejemplo, en el país, en México, el 12 de diciembre hacen una festividad y piensan que es el cumpleaños de la Virgen María. Y mucha gente dice, no, pues es la madre de Dios. No, no es así. Dios no es creado como nosotros. Dios es increado, Dios es espíritu y Dios es más grande que un ser humano. Entonces María simplemente fue madre de Jesús en carne, de la humanidad, podemos decirlo de esta manera, de la humanidad de Dios que se presentó en la forma de Jesús. Ese sí nosotros reconocemos como cristianos que María fue el vaso que Dios usó para poder hacer que naciera ahí el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Esa es una diferencia que debemos nosotros de tener bien claro para que no podamos nosotros equivocarnos. María nunca es la madre de Dios, porque Dios es increado, Dios es mucho más grande que una creación. Dios es el Dios todopoderoso y Él es mucho más grande. Imagínense, si María fuese la madre de Dios, pues entonces Dios dejaría de ser Dios, porque hubiese alguien más allá, más grande, que sería María. Y no es así. María simplemente fue la madre de Jesús en su humanidad, en su naturaleza humana. Pero en la naturaleza divina, el Señor Jesús es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, aquí Lucas nos está describiendo el anuncio que se le da a esta jovencita llamada María. De hecho, la palabra María en el original hebreo significa Miriam. La palabra María es Miriam. De hecho, eso así se debía de conocer, pero castellanizada es la palabra María. Y nosotros con todo nuestro corazón podemos decir que tenemos mucho respeto a María, que es Miriam en el hebreo. Una vez alguien me estaba comentando, es que ustedes evangélicos no respetan a la Virgen María. No, sí la respetamos. Tanto la respetamos que le decimos como es su nombre original, Miriam o María. Hoy en día mucha gente le llama de miles de formas, ¿verdad? Le llaman la Virgen de Macarena, la Virgen de Lourdes, la Virgen Lupita, ¿verdad? ¿De dónde sacaron Lupita? Aquí la Biblia dice que es la Virgen María. Le cambian el nombre y el cambiarle del nombre a la Virgen es una falta de respeto, ¿no? En Honduras le llaman la Virgen de Suyapa, ¿no? Y en muchas partes hablan de tantas virgen que es increíble cómo se le falta el respeto a eso. Nosotros como cristianos tenemos un respeto muy marcado en la persona de la Virgen María, porque ella fue el vaso que Dios usó para que naciera nuestro Señor Jesucristo y Salvador. ¿Cuántos alaban al Señor de esta manera? Ahora empecemos, porque aquí Lucas nos da informes acerca de cómo pasó este evento. Y este evento Dios nos va a enseñar algo y principios muy importantes de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo número 1, versículo 26. ¿Ya está conmigo, hermanos? Ay, nada más hay uno. ¿Ya están conmigo, hermanos? Diga conmigo. El sexto mes, escuche cómo en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Diga conmigo, Nazaret. Ahora, aquí Lucas nos da este dato porque Nazaret era una ciudad, más bien vamos a llamarle un pueblo polvoso. No había casi nada ahí, no vivían casi mucha gente. De ahí es donde Dios manda al ángel Gabriel para anunciarle a una pequeña doncella, a una pequeña virgen. De hecho, la palabra virgen es algo muy importante que usted conozca, porque la palabra virgen significa que está hablando de una joven entre los 16 y 17 años, más o menos.
Esta palabra virgen era usada para estas jovencitas que no habían tenido contacto sexual, relaciones sexuales con ningún varón. Por eso es que dice la palabra de Dios que fue a esta ciudad muy polvorosa, no había nadie de Nazaret, siempre se decía, ¿podrá salir algo de Nazaret? Nada salía ahí, pero de ahí Dios decidió llamar a esta jovencita. En el versículo número 27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Eso es lo que nos está diciendo el versículo número 27. Como yo le he comentado, esa palabra virgen significa una jovencita entre los 15, 16 o 17 años que ya estaba comprometida con un joven también virgen llamado José. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender y valorar, porque en la cultura hebrea había un compromiso, un acuerdo entre padres, tanto de la dama como del varón, y se ponían de acuerdo para que ellos pudieran fijar la fecha de una boda. El primer paso era un compromiso, el segundo paso era el compromiso matrimonial, donde ellos se iban a prometer o a jurar votos delante de Dios, y el tercer paso era cuando era la boda. Entonces, cuando aquí la palabra de Dios en el versículo 27 que dice que una virgen desposada, significa que esta jovencita de 16, 17 años ya estaba comprometida a casarse en una fecha determinada con José. Esto es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque de repente cuando María ya estaba comprometida con José, resulta que empezó a crecerle su pancita, ¿verdad? Porque en los versículos más abajo Dios dice que el Espíritu Santo vino sobre ella e hizo sombra. Ahorita vamos a explicar eso. Y esto es algo muy, muy importante, porque en la cultura hebrea, cuando una mujer, y más que nada era virgen, y estaba embarazada y empezó a crecerle la pancita, y no fue por algunos chicharrones que se comió, sino que porque algo tenía en su pancita, déjeme decirle, era mal visto. La ley decía que si alguna mujer antes del casamiento estaba encinta o embarazada, la iban a tachar como adúltera. Y a las mujeres adúlteras las tenían que apedrear, eso decía la ley, las tenían que matar, porque era una afrenta para el pueblo y la ciudad donde vivía. Entonces, imagínense el problemón de María. Ella aceptó lo que le dijo el ángel, y de repente empezó a cambiar su cuerpo, y de repente empezó a tener estos síntomas o estas situaciones del embarazo. ¿Y qué iba a decir? ¿Qué iba a pasar? Entonces, esto es importante que usted lo tenga en cuenta, porque esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, para que entendamos la magnitud de lo que era, lo que es María y lo que fue este vaso escogido por Dios. Dice la palabra de Dios, aquí quiero que nos demos cuenta y pongamos atención en esto, porque en el versículo 27 dice, una virgen desposada, como ya lo vimos, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre, vuelve a decir otra vez, virgen. El nombre de la virgen era como María. Me llama mucho la atención aquí, porque utiliza mucho la palabra virgen. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que cuando María se presenta delante de Dios y la reconoce Dios como una mujer, una jovencita que no había tenido relaciones sexuales, que nunca había conocido un varón, que nunca había tenido alguna cosa inmoral, Dios nos describe aquí que la santidad está ligada con la moralidad,
que tú no puedes, tú y yo como que estamos aquí, tú no puedes conocer a Dios siendo inmoral. La santidad de esta jovencita y la pureza sexual de esta jovencita está ligada con la santidad de Dios. Dios estaba buscando un vaso, pero un vaso santo, un vaso que no estuviera sucio con inmoralidad. Y esto es un principio que Dios quiere que nosotros sepamos, porque tú me puedes decir, yo soy cristiano y yo alabo a Dios y yo voy a una iglesia, pero ¿cómo está tu relación o tus relaciones sexuales con tu esposa, con tu esposo? Hay jóvenes que tocan guitarra, que hacen muchas cosas, que quieren alabar a Dios, pero en cuanto a su moralidad están por los suelos. Hoy hay jóvenes que tienen relaciones sexuales con sus novias y vienen y alaban al Señor y piensan que eso está bien. Dios aborrece la inmoralidad. Dios quiere usarnos como Dios buscó este vaso llamado María y Dios para ser usada. Dios quiere usarnos de una forma santa. El venir a la casa de Dios, Dios quiere que nosotros seamos santos porque Él demanda santidad en nosotros. Muchos de nosotros también en nuestra casa, en nuestro matrimonio, también alabamos a Dios, decimos conocer a Dios, pero nuestro matrimonio no es puro delante de Dios. Tenemos a nuestra esposa simplemente usándola como un objeto sexual y punto. Y esto no es correcto delante de Dios. Dios quiere santidad, que nuestros pensamientos, que todo lo que hagamos estén limpios delante de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo número 5, versículo número 3, vea cómo el Señor relaciona la santidad con las cosas que nosotros podemos pensar y hacer inmoralmente. En Efesios capítulo número 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia. Esa palabra fornicación tiene que ver con la palabra porneia en el original griego. Y esa palabra fornicación no solamente indica tener relaciones entre novios o antes del casamiento, sino que esa palabra fornicación implica también en pornografía. Mucha gente cristiana se jacta de ser cristiana, se jacta de, bueno, yo alabo a Dios, yo conozco a Dios, pero en su mente y en su corazón y a donde no lo ven, está simplemente siendo inmoral, viendo pornografía. Siente satisfacción cuando ve ese tipo de escenas. Y Dios te dice en esta hora, eso es fornicación. La palabra cuando dice en el capítulo número 5, versículo 3 de Efesios, pero fornicación y toda inmundicia. Cuando hay gente, hermanos, que pretende esconder sus relaciones íntimas, oscuras con otras personas, esto se llama inmundicia. Y así alabes a Dios, y así cantes, y así glorifiques, y así hagas lo que tengas que hacer, Dios te considera una persona inmunda. Para Dios es algo bien importante la pureza sexual. Para Dios es bien importante el ser santo en todos los aspectos de nuestra vida. No nada más cuando vengas a la iglesia. No nada más cuando, sí, soy cristiano y soy puro. No. Tú sabes en tu interior cómo estás delante de Dios. Y la Biblia establece, Efesios 5:3, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a ¿quién? A santos. Nosotros, Dios nos llama a estar separados. Esa palabra santo significa ser separados totalmente de un mundo que va en contra de Dios, con nosotros que somos separados para uso exclusivo de nuestro Padre Celestial. Así era María. María fue el vaso que estaba puro, que estaba sexualmente limpio y que Dios escogió. Por eso es que Dios manda el ángel. No importa este pueblo polvoso que estaba, pero déjeme decirle, ahí Dios tenía alguien que estaba puro, santo delante de Dios. Hoy Dios busca también vasos limpios que le alaben en espíritu y en verdad. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesucristo? Amén.
Porque esto no se trata de una religión. Dios, dice la palabra de Dios, anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en qué, y en verdad. Que hoy nosotros, cada uno de nosotros podamos reconocer cómo estoy con Dios. Puedo levantar mi mano al Señor y decirle: Señor, estoy limpio, estoy limpia. O simplemente me engaño con estar simplemente pensando que soy cristiano o soy cristiana y tengo inmoralidad totalmente en mi vida. La Virgen, dice la palabra de Dios, por eso Dios utiliza mucho esa palabra. La Virgen que fue desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Una jovencita pura, limpia, porque ahí Dios iba a depositar toda la santidad que Él es. Ahí iba a depositar, de ella iba a nacer el santo ser, como le llama el ángel. De ahí iba a proceder el Dios todopoderoso, Jesucristo, el cual iba a venir al mundo para redimir nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, vea cómo dice la palabra de Dios en el versículo 27 al final, que José era de la casa de David y el nombre de la Virgen era también María. Aquí Dios nos está hablando acerca de la genealogía que María tenía. Acuérdense que los descendientes de María, por parte de María, era David, el rey David. Y por parte de José, según nos lo dice también Mateo, era su genealogía, su descendencia, era también del otro hijo de David llamado Natán, que descendía de ahí José. Entonces María descendía del hijo de David llamado Salomón, y José descendía de Natán. Esto tenía que ser, no es una casualidad, porque tenía que venir el Mesías de una descendencia del rey David. La palabra de Dios nos muestra cómo esta virgen y esta mujer fue escogida por Dios, y esto que estamos estudiando en esta hora ya se había escrito desde hace más de 750 años antes. Y esto también es un milagro, y esto también es algo tan importante que nosotros tengamos en cuenta, porque Dios no hace nada casualmente. Dios tiene planes. Dios tiene planes contigo. Dios nos trajo a este lugar. Dios tiene el control de todas las cosas. En Isaías capítulo número 7, en el versículo número 14, dice la palabra de Dios que ya 750 años antes, ya un profeta llamado Isaías había profetizado que una virgen iba a ser la que iba a concebir al Hijo de Dios. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14, de esta manera. Si usted va conmigo en esta hora y busque Isaías capítulo 7, versículo número 14. Dice: y por tanto, el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo os dará señal. He aquí, esto se está escribiendo 700 años antes, hermanos. Cómo Dios tenía el control de todas las cosas. Ningún líder, por más líder que tú me digas, ni Mahoma se escribió su nacimiento antes de que él naciera. Nadie lo escribió. Confucio a nadie le escribió su nacimiento, cuándo iba a nacer y cuándo iba a morir. Solamente el Hijo de Dios, solamente Jesús, el Mesías, 750 años habían profetizado los profetas hebreos que Jesús iba a venir exactamente como vino y como nos lo describe Lucas. Escuche lo que dice el versículo número 14, capítulo 7 de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. ¿Quién? La Virgen. Una mujer pura. Una mujer jovencita. Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. Este significado tiene mucho que ver con nosotros, porque ese Emmanuel, que es la palabra hebrea Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ese Dios con nosotros solamente está en vasos puros y limpios. Ese Emmanuel solamente se deposita en vasos limpios.
Por eso no puedes tú decir yo amo a Dios cuando tu corazón está sucio. Por eso no puedes decir, wow, Señor, yo te amo, yo te quiero, cuando no estás haciendo la voluntad de Dios. No me digas que Dios es tu Emmanuel, Dios no está en ti. Cuando tú no quieres atender a las cosas de Dios, cuando aborreces a Dios, cuando ni siquiera te gusta leer la palabra de Dios, no me digas que ese Dios está contigo. No es así, porque Dios no habita en lugares inmundos. Dios habita solamente en lugares vírgenes, en lugares puros, donde un corazón está humillado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está con nosotros en esta hora. ¿Cuántos creen eso? Dios está con nosotros en esta hora. ¿Por qué? Porque nosotros venimos humillados delante de Dios, diciéndole, no somos perfectos, Señor, pero yo sé que tú eres el que perdona todos nuestros pecados. Aleluya. Dice la palabra de Dios que este Emmanuel, así se llamará su nombre. Y escuche, la palabra de Dios nos muestra que el parámetro más alto de Dios es eso, la pureza que nosotros debemos de tener. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios, escuche, la voluntad de Dios no es que tengas una mejor casa, una mejor vida hoy. La voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación os apartéis de fornicación. La santidad está ligada ante la presencia de Dios. Si tu corazón no es santo, si tu corazón solamente se burla de Dios, déjame decirle, entonces Dios no puede hacer morada en cada uno de estas personas. Mi voluntad, dice 1 Tesalonicenses 4:3, mi voluntad es que te santifiques, que te apartes, que tú no eres como la demás gente, que eres como esta jovencita llamada María. Una mujer pura, que aunque estaba en un lugar allá desconocido, allá polvoso, pero Dios se acordó que tenía en ese tiempo, en esa región, un vaso limpio. Hoy Dios también quiere en esta hora usar vasos limpios en nuestra vida. Y escuchen lo que dice, siguiendo el relato, el versículo número 28, dice la palabra de Dios que entrando el ángel a donde ella estaba, imagínense la escena, donde estaba María, dijo el ángel, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre ¿quién? Entre las mujeres. Quiero que pongan mucha atención porque cuando entró el ángel a donde estaba ella, dijo la palabra salve. Esa palabra salve es un saludo que se daba en ese tiempo. De hecho, esa palabra salve viene de la palabra charitín, que la palabra charitín es el favor, por eso después añade muy favorecida. O sea, eres muy favorecida delante de Dios. La gracia de Dios ha estado contigo, María. María, cuando escuchó esto, se turbó sus palabras, porque dice la palabra de Dios en el versículo 29 que más cuando ella le vio se turbó por estas palabras, porque nadie había visto un ángel, ni nadie hasta ahorita conoce un ángel, ¿verdad? Hay muchas herejías por ahí en otras iglesias a donde ven ángeles. Ahí está un ángel y piensan que es con alas y todo esto. No sabemos nosotros cómo es un ángel. Nos muestra el capítulo número 1 también cuando este mismo ángel Gabriel va y le da el anuncio a Zacarías, el sacerdote, siendo un sacerdote que iban a ser su hijo. También el sacerdote Zacarías se espanta, tiene miedo. Es algo natural en la humanidad de nosotros. Aquí vemos también reflejada la humanidad de María, que era una jovencita como muchos de nosotros, un ser humano. Por eso no la podemos llevar a un lugar de divinidad. La Virgen María no es una divinidad, es un ser humano como usted y como yo, pero que fue muy favorecida. Diga conmigo, que fue muy favorecida. Escuche cómo dice, que fue muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Bendita tú entre las mujeres. Esto es muy importante porque déjeme decirle que lo mismo que pasó con María es lo mismo que pasó con nosotros. Dios nos escogió a nosotros. Nosotros no escogimos a Dios, mi querido. Dios nos anduvo buscando a nosotros. Dios no es el perdido. Dios no estaba perdido. Nosotros éramos las ovejas perdidas. Y Dios nos vio a nosotros tal y como somos, con miedos, con temores, con angustias, con dificultades, con problemas. Pero Dios nos dice: muy favorecido eres, porque el Señor te vio y el Señor está contigo en esta hora. No es casualidad que vengamos a este lugar y nos reunimos ahorita y qué bonito estamos aquí en un culto. No, Dios puso todos los medios para que usted estuviera aquí en esta hora. Le damos un aplauso al Señor con todo el corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No es casualidad. Yo cuando escuché, ya les dieron sus permisos, ya están acá. No es casualidad, mi querido. Muy favorecido eres. Salve, muy favorecido. El Señor está aquí contigo. El Señor quiere trabajar contigo. El Señor quiere hacerte crecer. El Señor tiene propósito para tu vida. Gracias a Dios, porque estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, hermanos. Aleluya. Muy favorecida. Es un alto privilegio que Dios le daba a esta jovencita llamada María, de poder ser el vaso que iba a utilizar para que fuese en su vientre nacer Jesucristo. Hoy también muy favorecido eres tú. ¿Sabes por qué? Porque de ti Dios quiere usarte. Porque a ti quiere usarte. Porque a ti quiere bendecirte. Porque a ti te estaba esperando. ¿Para qué? Para que seas muy favorecida. Es un alto privilegio que hoy Dios nos haya bendecido en el estar aquí delante de Dios. Hoy en la mañana respiraste y yo respiré y no fue casualidad. Dios te mantiene vivo. ¿Sabes para qué? Para que reconozcas que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estamos vivos, es la oportunidad. Ya muertos, hermanos, ya no va a haber ninguna oportunidad de que el Señor haga misericordia contigo. Hoy eres muy favorecido. Hoy todo Dios lo puso. No somos nosotros, no es el pastor César, no es la pastora Mari. No. Es Dios el que puso el ambiente. Dios el que puso el hacer como el querer, para que tú hoy escucharas que eres muy favorecida y que el Señor está contigo en esta hora. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor con todo el corazón? Ahora vea, dice la palabra de Dios: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensando ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué me saludan a mí así? Yo soy una jovencita. ¿Por qué el ángel muy favorecida, hermanos? A veces no pensamos, hermanos, lo que es nuestra vida, y a veces hasta pensamos que no tenemos ese privilegio que Dios nos haya escogido. Y no pensamos en esa dimensión tan importante que Dios te haya escogido a ti, te haya visto a ti, porque vemos nuestra humanidad y que hemos fallado delante de Dios. Y nos sorprendemos. Una vez yo decía allá en una iglesia, acompañé a un pastor a una cárcel allá en la ciudad de Puebla, y él estaba predicando cuando se le acercó un preso, y él estaba predicando de este mensaje, diciendo que somos muy favorecidos y que el perdón de Dios nos ofrece en nuestras vidas. Y me acuerdo que vino un preso ante él y le dijo: pero pastor, déjame decirte, no me digas nada de eso, yo no te creo de eso, porque yo he hecho muchas cosas horribles. Estoy aquí porque asesiné a muchas personas. ¿Tú crees que Dios va a favorecerme a mí? Y me acuerdo con las palabras de ese pastor que le dijo: pues hayas hecho lo que hayas hecho, el Señor te ama y te estaba buscando. Muchos de nosotros pensamos que no podemos nosotros
hallar el favor de Dios. Porque somos malos, porque somos incluso, ¿cómo voy a cambiar? Yo ya soy así. No, yo no puedo hacerlo otra vez. Dios no me va a perdonar. Déjame decirle, el perdón de Dios no es por lo que tú hagas. El perdón de Dios es por lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y no hay pecado, por más pecado que no sea perdonado en la cruz del Calvario. Jesús lo dijo en el libro de Juan. Él le dijo: hijitos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenéis a Jesucristo al justo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. No importa cómo vengamos, no importa lo que hayamos hecho, Jesucristo es el perdón a nuestras vidas. Aleluya. Porque Él es. De Él se trata todo, no de lo que nosotros hacemos. Dice la palabra de Dios que la jovencita María se asustó y dijo: ¿qué salutación es esta? Versículo número 30, dice la palabra de Dios. Entonces, diga conmigo, entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo. No tengas miedo, porque has hallado, diga conmigo, porque has hallado gracia delante de ¿quién? De Dios. Dios te ha visto, María. No eres la perfección, pero Dios te ha visto en tus debilidades, en las cosas que tienes, pero Dios te ha escogido. Y es que así también a nosotros, hermanos, hemos hallado gracia. Esa palabra charitín, gracia, es el favor no merecido. La Biblia dice que si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, ya hubiésemos sido consumidos. Pero la gracia de Dios ha estado ¿quién? Con nosotros. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la gracia de Dios. Hoy amaneciste, hoy respiramos por la gracia de Dios. ¿Cuántos creen eso? No es porque seas muy bueno, o no es porque te portaste muy bien, o porque eres limpio. No, por la gracia de Dios hoy hemos alcanzado vida y estamos vivos para darle la gloria y la honra a Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya. Porque todos odiábamos al Señor. Porque todos aún hay gente todavía que no quiere meterse con Dios, odia al Señor. Y a lo mejor está gente que viene a las iglesias simplemente para taparle el ojo al macho, decía mi abuelo. Pero en tu corazón te alejas. Pero cuando entiendes que la gracia de Dios te ha traído aquí, entonces te humillas delante de Dios, como lo hizo un gran hombre, un hombre llamado Pablo, que entendió lo que era la gracia de Dios. Mira, hermanos, Dios ha usado a hombres aún así que estén mal. Usó Dios a un hombre llamado David, el rey David, que se le llegó a decir que era conforme al corazón de Dios, pero ese hombre fue adúltero, pero ese hombre fue asesino. Pero la gracia de Dios pudo hacer el milagro y pudo cambiarlo. ¿Se acuerdan de este hombre llamado Jacob? Diga conmigo, Jacob. De hecho, Jacob, el nombre de Jacob significa usurpador, mentiroso. Y este hombre que le robó a su hermano la primogenitura, que mintió a su padre para que le diese la bendición, que se escapó de su casa, este hombre llamado mentiroso, usurpador, un día, por la gracia de Dios, encontró misericordia y fue una persona nueva. Jesús, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. En ti y en mí también, hermanos. La gracia de Dios tiene que hacer efecto en nuestra vida. No es por lo que tú seas, sino es por la gracia, el favor no merecido de parte de Dios. Y como les decía, si alguien no lo entendía, era un hombre en el Nuevo Testamento llamado Saulo de Tarso primero, que después se cambió el nombre a Pablo.
En Primera de Timoteo nos cuenta un relato muy corto de su vida y nos dice, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 14, dice, escuchen lo que el apóstol Pablo reconoce de la gracia de Dios, de ese favor no merecido. Él expresa en el capítulo número 1 de Primera de Timoteo, versículo 12, y dice, doy gracias, diga conmigo, doy gracias al que me fortaleció. No soy yo, sino doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y escuche, sigue el versículo diciendo, porque me tuvo por fiel. Diga conmigo, porque me tuvo por fiel. ¿Cómo te tuvo por fiel? A continuación, vea lo que dice. Me tuvo por fiel poniéndome ¿en dónde? En el ministerio. Igual que María. Dios la ocupó para un ministerio. Igual que a ti. Igual que a mí. Las gracias sean dadas a Dios porque me puso en el ministerio. El versículo 13 dice, habiendo yo sido antes como blasfemo. ¿El apóstol Pablo era blasfemo? Sí. Escuche, lea toda su historia. Él blasfemaba contra los cristianos. Dice el libro de Hechos que solamente él esperaba saber quién era cristiano y así literalmente dice, de los pelos jalaba a las mujeres y las llevaba a la cárcel. Él consintió la muerte de un joven llamado Esteban ahí, que le estaban dando de pedradas hasta matarlo y él se estaba riendo. ¿Quién era este Pablo? Un blasfemo. Dice, habiendo yo sido blasfemo. Sigue diciendo, habiendo yo sido perseguidor. Persiguió a la iglesia y acuérdense que el camino a Damasco tenía cartas de autoridad para ir a encarcelar a los que estaban ahí en Damasco. Era injuriador. Esa palabra injuriador es la palabra cuando alguien se burla. Cristianitos, ¿cómo es que es posible? Era injuriador porque él pensaba que el Mesías de los hebreos no debió de haber dejadose matar como se dejó matar ese Jesús que crucificaron ahí en la cruz. Se burlaba, decía, no es posible, nuestro Mesías tiene que venir en un caballo blanco. Tiene que librarnos de un gobierno romano que nos está esclavizando. Y él se burlaba, ¿cómo este Jesús que se dejó ahí crucificar entre dos ladrones y él también era el peor de ellos? Entonces, ¿cómo va a ser mi maestro? Injuriaba, se burlaba. Pero la gracia, diga conmigo, pero la gracia. Escucha lo que sigue diciendo, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. No es por lo que tú hayas hecho, mi querido hermano, porque nosotros cada uno éramos igual que Pablo y peor que Pablo. Nos burlamos de Dios en las cosas que hacemos. Y más nos burlamos a Dios porque dice la Biblia, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado. ¿Cuántos de nosotros sabemos que eso es pecado y aún así lo hacemos? Y aún así injuriamos, y aún así nos burlamos, y aún así estamos en contra de Dios. Y conoces que eso no debe de ser. Pablo era así. Pero dice la palabra de Dios, mas fui recibido a misericordia. Escuche, lea conmigo. Dice, porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Saben que la verdad está con nosotros. La verdad se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él está con nosotros. Por eso hoy conocemos la verdad, para no seguir haciendo esto. Porque antes Pablo decía, yo lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero, diga conmigo la palabra pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Fue más abundante. Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dios te amó más
que con toda razón hoy podemos entender ese gran texto que Juan escribió. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la gracia de Dios para ti y para mí, que no lo merecemos, pero Cristo murió por nosotros, porque nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito. No lo mereces, mi querido. ¿Quieres seguirte burlando de Dios? Búrlate. Blasfémalo. Pero déjame decirte que un día Dios va a estar cara a cara delante de nosotros. Aprovecha hoy la oportunidad. La gracia de Dios está aquí. Por eso el ángel le dijo a María, muy favorecida: has hallado gracia, María. Y no por lo que has hecho, sino porque la misericordia de Dios ha estado con nosotros todo este tiempo. Dios te ha traído hasta aquí en este lugar, no para que conozcas una bonita religión, o para que te den juguetes, o para que puedas tener una despensa. No, mi querido, Dios te dio y Dios te trajo aquí para que tú tengas una vida eterna, porque Dios te dice: tus pecados son perdonados y la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Den un fuerte aplauso a Dios si es que usted entendió esto, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido testimonios de gente que decía: antes yo era un borracho, antes yo era un parrandero, antes era cosas que no puedo mencionar, pero cuando Jesús me salvó, la gracia de Dios me ha hecho vivir y me ha hecho conocer otra vida? Esa es la gracia de Dios, que no para siempre va a estar, hermanos. Hoy estamos en tiempo de gracia. Hoy es una buena oportunidad porque estamos vivos, como decía hace rato, porque la gracia de Dios se extiende en esta hora, de modo que si alguno tuviera pecado, aquí está el Señor Jesucristo. Isaías lo describe de esta manera, el texto que muchos de nosotros hemos escuchado. Isaías capítulo número 1 dice: venid luego, dice Jehová, venid luego. Esa es la gracia, ese es el tiempo en este momento. Venir luego, dice Jehová, y entremos a cuentas delante de ¿quién? De Él. Si vuestros pecados fuesen como la grana, vendrán a ser blancos como la lana. Si fuesen negros como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca nieve. Pero vengan luego, dice Jehová. No esperes a tu funeral, no esperes a que estés enfermo, no esperes, tal vez mañana ya no amanezcamos. Cristo Jesús dice: hoy yo quiero estar contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, hermanos. El versículo número 32 dice la palabra de Dios, versículo 31. Y ahora le dice el ángel: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Diga conmigo: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este Jesús es el nombre en español castellanizado, pero realmente la palabra en hebreo es Yeshua, y se deriva del nombre de Josué. Este es Yeshua. Jesús es el nombre castellanizado, pero este será grande. Dice la palabra de Dios que el ángel le dice a María: este será grande. Diga conmigo: este será ¿qué? Grande. La grandeza de Dios no se mide simplemente en que haya sido un hecho histórico. No, la grandeza de Dios se mide porque no ha habido otro personaje más grande que ha partido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Será grande, será llamado hijo de ¿quién? Del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David su padre. Y reinará, escucha el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Diga conmigo: y su reino no tendrá fin. Dios nos está llamando y Dios nos está escogiendo para que nosotros vivamos por Él por toda la eternidad. Dios te trajo, Dios te quiere, Dios te está llamando, te está buscando, no para que tengas tu mejor vida aquí y ahora, no.
No para que tengas tu casa, tu mansión, o realices tus sueños, vas y construyes allá en tu país tu casa. No, porque todo es efímero, se va a quedar, hermanos. Las propiedades que tengas, lo que hagas aquí materialmente, todo se va a quedar. Lo importante es que nosotros pasemos la próxima eternidad con Cristo Jesús, el Señor nuestro. Que el Señor, ese es el valor de su venida. Ese es el valor de su muerte. Que no se murió por ti para que te portes bien y para que te digas, ay, qué bonito, estamos en el culto, en el templo. No, Él murió por ti para que tú no tengas que morir una eternidad en el infierno. Él murió para que reinemos con Él en el reino de los cielos por siempre y para siempre. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, porque su reino no tendrá fin. Pero a veces nuestra soberbia, pero a veces nuestro orgullo nos aparta de entender esto. El pueblo de Israel no entendió esto. Su soberbia, su arrogancia, pensaban que sabían mucho y no entendieron que el Mesías estuvo con ellos. Juan describió de esta manera: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, porque no entendieron que Jesús va más allá de una vida humana. Jesús nos promete un reino que no tendrá fin. Por eso el ángel le está diciendo a María, y su trono, el Señor Dios le hará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tengamos en cuenta, entendamos todos los que estamos aquí, que nuestra vida se va a acabar. Que nuestra vida tarde o temprano, no sé cuánto dures, 20, 40, 50, en lo más robusto dice la palabra de Dios, son 80 hasta 90 con todo y sus molestias, pero tarde o temprano vamos a estar delante de Dios. La juventud se acaba, la belleza se acaba. Por eso es importante hoy tener en cuenta que si estamos aquí, debemos estar en santidad con nuestro Padre Celestial. Ahora, en los versículos anteriores nos muestra un principio muy poderoso de parte de Dios. Escuche, dice el versículo número 34. Entonces, María hizo una pregunta, como cualquiera de nosotros. Dice el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo es que yo voy a concebir si ni siquiera me he metido con José? Soy virgen, soy pura. El compromiso ya está, pero la boda se va a celebrar hasta noviembre y apenas estamos en enero. ¿Cómo es posible? Y es una pregunta muy importante, y quiero que me ponga atención los siguientes minutos, porque escuchen lo que Dios nos contesta. María hace esta pregunta y dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le responde. Respondiendo el ángel le dijo: mira, el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu vendrá sobre ti, diga conmigo, y el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Ese ser que va a nacer va a ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. El unigénito. Juan lo describe así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa palabra unigénito es el Hijo único. Único. Dios nos dio su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, pero somos por adopción. ¿Ok? Tenemos que tener esto bien en cuenta. Dios nos ha adoptado, Dios te ha llamado y Dios te ha adoptado como su hijo. Juan también capítulo 1 versículo 12 nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le ha recibido
le ha dado el poder, la potestad de ser llamado hijo ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Muy bien, ahora pónganme mucha atención. Dice que el ángel responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto es algo maravilloso, porque cuando él dice, el ángel dice, te cubrirá con su sombra, esta es una metáfora de lo que hace una gallina con sus huevitos cuando los está empollando. De hecho, la palabra sombra, te cubrirá con su sombra, esa es la palabra empollar. Diga conmigo, empollar. Y muchos sabemos aquí de agricultura, de pollitos, ¿verdad? De gallinas. ¿Ha visto una gallina que cuando pone ahí sus huevitos, se pone en los huevitos y empieza a empollar? No sé lo que pasa aquí abajo, ¿verdad? Bueno, hoy ya lo sabemos, pero la gallina propicia el ambiente adecuado, la temperatura exacta para que esos huevitos que tú vistes que eran clara, eran yema, eran cascarón, pero algo está pasando dentro. ¿Sí me sigue? Algo está pasando por dentro que empieza en determinado tiempo. Yo no sé cuánto dura una gallina en empollar, pero empieza a pasar algo que se empieza a mover allá dentro del cascarón, ¿verdad? Empieza a mover y de repente ya ves que tiene un piquito y ya ves que tiene unas alitas, aunque todavía no sale, pero algo pasa milagrosamente que empieza a picar el cascarón, pum, 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 y se empieza a asomar la cabecita del pollito. Se produce ¿qué? Vida. Aunque solo la gallina los empolló. ¿Sí me sigue? Hizo el ambiente propicio, la temperatura adecuada, pero se produjo vida desde esos huevitos y ahora salen ya los pollitos y salen bien bonitos, así amarillitos y se produjo vida. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender. Por ejemplo, esto también pasó en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 dice la palabra de Dios de esta manera. Si quiere, vaya conmigo en esta hora. Dice la palabra de Dios de esta manera. Escuche lo que dice Génesis capítulo 1, versículo número 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vea esta figura, aquí está esta metáfora. Dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, diga conmigo, y el Espíritu de Dios se movía, empolló, esa es la palabra, se movía, empolló a la tierra sobre la faz de las aguas, empolló, y cuando empolló el Espíritu Santo a la tierra, se empezó a producir vida. Y empezaron los árboles y empezaron todas las cosas que nosotros conocemos, porque el Espíritu Santo cuando te cubre, empieza a producir ¿qué? Vida. Ahora sígame, porque nosotros también se produce lo mismo cuando nacemos en Cristo Jesús. Cuando somos nueva creación, cuando Dios nos crea de nuevo, dice la palabra de Dios, de modo que si alguna persona está en ¿quién? En Cristo, nueva creación es. Cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y empolla nuestras vidas. Y se está produciendo una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas que viejas, fornicación, adulterios, envidias, mentiras, todo eso ya pasó. Aquí somos hechos nuevos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La vida nueva produce vida cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos empolla. De hecho, en este momento el Espíritu Santo está sobre nosotros, empollándonos, como esa metáfora de la gallina, para que nosotros no nada más nos quedemos ahí en la banca. No nada más, ay sí, gloria a Dios, aleluya, ya me voy y allá soy como el demonio en la semana y en el domingo sí vengo a alabar a Dios. No,
Dios te está empollando, el Espíritu Santo nos está empollando para que haya vida, se produzca vida en esta hora. Que cuando te digan cuántos alaban a Dios, tú brinques y digas: yo sé que mi Redentor vive, yo estoy enamorado de mi Dios. Porque se produce vida, hay fruto cuando hay vida en nosotros. Juan decía: vengan y hagan frutos de arrepentimiento. Cuando no hay el Espíritu Santo sobre nosotros y no nos está empollando el Espíritu Santo, déjame decirte, no hay vida dentro de nosotros. Y está podrido todo lo que hay dentro de nosotros. Por eso no te gusta alabar. Por eso la Biblia, tiene muchas letritas, no las conozco. Mejor voy a Netflix y me veo toda una serie y tengo tiempo para eso, menos para la palabra de Dios. Porque no hay vida. El Espíritu Santo no está aquí dentro de nosotros, sobre nosotros. Y Apocalipsis dice a una iglesia: tienes cara de que estás viva, pero por dentro estás muerta. Porque no se ha producido ese nuevo nacimiento. Porque no se ha producido lo que se produjo con María. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá sobre sus sombras. Hoy el poder del Altísimo está con nosotros y debe de haber vida en nosotros, porque Cristo Jesús está haciendo la obra y da vida y vida en abundancia en el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesucristo? Pero terminando, déjeme decirle, Dios no puede cubrirte mientras tú estás inmundo sexualmente, inmoralmente estás. Dios no puede venir a ti. Tú no puedes ser favorecido ni hallar la gracia de Dios mientras tú no estés limpio. Por eso Dios te dice: mi gracia está aquí en esta hora. No importa cómo vengas. No importa cómo estés. Si alguno de vosotros hubiese pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ven para que yo cubra tu vida. Y cuando yo cubra tu vida, se empieza a producir vida en ti y puedas vivir y verme como lo que yo soy. Que yo soy el Dios de dioses y el Señor de señores. Aleluya. Pero no nos engañemos. Si no hay fruto, no hay vida. Una vez Jesús vio ahí una higuera que tenía hojas verdes y que todo indicaba que iba a tener higos. Pero cuando el Señor Jesús fue y buscó entre las ramas, entre las hojas, no vio fruto y la maldijo. Y le dijo: nada, sécate y nadie tome fruto de ti. Porque estás aparentando estar viva, pero está muerta, no tienes fruto. Cuando Jesús exclama la expresión que en los posteros tiempos algunos me dirán, dice: y muchos me dirán, en tu nombre eché fuera demonios, puse mis manos sobre los enfermos y sanaron. Y el Señor les dirá: yo no te conozco, porque no se produjo vida en tu corazón. Hoy tenemos que cuestionarnos perfectamente hoy: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De verdad? Mire, Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, Dios te ha favorecido. No estás aquí por casualidad. Pero Dios quiere en esta hora darte tu gracia, su gracia. Que a pesar de lo que hayamos hecho, que a pesar de nuestra vida, Él te dice: ven y vengamos a cuentas delante de Dios. Si vuestros pecados fuesen negros, Dios va a blanquearlo. Esta es la oportunidad. Y cuando tú estés limpio, entonces mi Espíritu Santo vendrá a ti y producirá vida, como la produjo en María, como la produjo en la tierra, como la está produciendo cuando alguien nace de nuevo en el Señor. Este es el nuevo nacimiento. La pregunta sería: ¿quieres hacerlo en esta hora? ¿O perderás la oportunidad de tu vida?
Porque la gracia se puede acabar saliendo de aquí. Saliendo de aquí, tú y yo podemos tener un accidente. Se acabó ahí. ¿Y sabes una cosa? Te arrepentirás toda tu vida. Porque el infierno no es un juego. El infierno es real. La paga del pecado es muerte. Pero la gracia de Dios es vida eterna en esta hora. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? No le vamos a engañar a Dios. A nada le podemos ganar. Él conoce y por eso nos trajo aquí en este lugar. Para decirnos, eres muy favorecido. ¿Sabes eso? Eres muy favorecido. Porque mi gracia en esta hora, has hallado gracia. No te la mereces, hijo, pero has hallado gracia. Solo déjame cubrirte. Solo ven y entremos a cuentas. Y Dios producirá vida en nosotros. Cierren sus ojos en esta hora. ¿Hay algo que te tengas que decir a Dios? Por favor, nadie vea a nadie. Todos somos los que estamos aquí. Todos hemos fallado delante de Dios. Pero el Señor te dice en esta hora, eres muy favorecido, muy favorecida. Has hallado gracia, así como halló María gracia, tú también. Hoy has hallado gracia. ¿Sabes por qué? Porque no te condeno. Porque no te reclamo las cosas que has hecho mal. Porque has querido apartarte de mí. Porque me has injuriado, incluso como Pablo lo hizo. Has sido un asesino, no has matado a nadie, pero no le hablas a tu hermano hace tiempo, y eso Dios lo considera como asesinato. Tal vez no has sido adúltero, pero sabes que has visto una mujer deseándola y Dios ya te consideró adúltero. No te gusta mi palabra. Y Dios te dice, ¿sabes por qué? Porque no hay vida. Porque mi Espíritu Santo no te ha cubierto. Déjame cubrirte. Hoy hay gracia. Hoy hay gracia para todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Si puede en esta hora ponerse de pie, vamos a pedirle al Señor. Padre Santo, te doy gracias, Señor Jesucristo, en esta hora. Reconozco, Señor, tu palabra, Señor, que ha sido, Señor, pronunciada para mí. No es para nadie más, Señor, es para mí. Porque tú conoces, Señor, mis pensamientos. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces mi pureza, Señor. Que es cierto, Señor, no he sido, Señor, la persona que tú buscas. La persona, Señor, que quieres usarme, que quieres darme de tu misericordia, Señor. Sino que tú, Señor Jesucristo, has visto mal en mí. Pero hoy me adviertes, Señor. Hoy me hablas y me dices, venir luego, dice Jehová. Entremos a cuentas, hijo. Hay gracia, eres favorecido hoy, porque la gracia de Dios está aquí. Así como la estuvo en esta pequeña joven, en esta joven, Señor, que fue usada para ser el vaso en el cual tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo, Señor, naciera. Y hoy también, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesucristo, venimos porque hemos hallado gracia delante de Dios. Dios dice, si vuestros pecados fuesen como la grana, vendrán a ser como la blanca lana en esta hora. Señor, aquí está mi vida. Dígale con todo su corazón, dígale, aquí está mi vida, Señor. Quiero aprovechar, Señor, bien el tiempo. Los días son malos, Señor Jesús,
Y tal vez mi tiempo se acabe en unos minutos, yo no lo sé. O tal vez en horas, o tal vez en días, o tal vez en años, yo no lo sé. Pero yo no quiero desaprovechar esta gracia de Dios, el favor que no merezco, Señor. Me uno a las palabras que dijo Pablo, pero yo no lo merecía. Porque era injuriador, porque era asesino, porque perseguía a la iglesia. Pero la gracia de Dios, su misericordia, me ha puesto donde estoy yo en esta hora. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí, Jesús. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí en esta hora. Por tu gracia, por el favor que no merecemos, Señor. Gracias. Envía tu Espíritu Santo a nosotros, Señor. Que haga sombra alrededor de nosotros y que empiece a producirse vida en nosotros. Porque solamente cuando hay vida en nosotros, entonces podremos dejar muchas cosas. Entonces podemos ver claramente lo que tú quieres, Señor. Podremos ver claramente lo que tú necesitas de nosotros, Señor. Una vida santa, Señor. Una vida separada del mundo. Que no estamos, Señor, simplemente pasando unas vacaciones en la iglesia. Que esto es serio. Que esto es serio. Que esto va a determinar, de la decisión que tomemos hoy, va a determinar nuestra vida eterna o nuestra muerte eterna, Señor. Pero hoy tu gracia, Jesús, tu gracia está con nosotros, Señor. Tu gracia, dígale tu gracia, Jesús. Tu gracia está aquí, Señor Jesús. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias porque nos has visto, Señor. Has visto mi corazón, Señor. Has visto mi alma, Señor Jesús. Has visto lo que yo soy, Señor. Pero aún así me amas con todo el corazón, Señor. Y me dices, hijo, yo di mi Hijo Jesucristo por ti, para que no te pierdas, sino para que tengas vida eterna. Señor, gracias. Gracias porque usaste a María como un vaso limpio para poder, Señor, hacer que tu Hijo Jesús naciese como hombre. Úsame a mí, Señor. Usa mi vida, Jesús. Usa mi alma, Señor Jesús. Que mi corazón, Señor, esté preparado, mi vida, espiritualmente, Señor, moralmente, Señor, que esté yo preparado delante de ti, Señor, para que me puedas usar y empollar esa vida, Señor, que se produce dentro de nuestro corazón, para poder perdonar al que nos ofende, para poder, Señor, hacer las cosas que tú quieres. Que no se nos sea gravoso tus mandamientos, sino que con toda alegría, Señor, acudiremos a tu llamado, porque hay vida dentro de nosotros, porque se está produciendo esta vida, Señor. Gracias, Jesús, por esta iglesia, Señor, porque yo sé que se está produciendo vida en esta iglesia. Yo sé que esta iglesia, Señor, es tu plan, tu maravillosa presencia, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque has levantado a alguien, Señor, que es fiel, Señor, a ti, Señor. Y yo sé, Señor Jesús, que nos vas a usar para poder, Señor, bendecir tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra. Dígale gracias por esta palabra. Bendice, Señor, esta palabra, que esta palabra penetre en mi corazón, Señor, y que esta noche, Señor, no duerma sin antes entender que hoy puede ser el último día de mi vida y tengo que estar a cuentas delante de ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por las personas que vinieron, porque no faltó una ni sobró una, fue la exacta. Las personas que estamos aquí fueron las exactas, Señor, que tú habías considerado que estuviésemos, Señor.
Ahora tomamos tu palabra, la ponemos en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Que haya vida, que se produzca vida en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y gracias por estar en la casa de Dios, en el nombre del Señor. Aleluya.